Mantenga por favor su Biblia abierta en el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10. Si ya hemos sido justificados, y liberados del dominio del pecado, ¿qué debemos hacer para mantener una relación correcta con Dios y con nuestros hermanos en la fe? Si ya hemos sido justificados y liberados del dominio del pecado, ¿qué debemos hacer para mantener una relación correcta con Dios y con nuestros hermanos en la fe? La comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe es el resultado de caminar en la luz, confesar los pecados y mantener una relación sincera con Dios. El tema de hoy en la lección Beneficios de la salvación es una continuación. Estamos dando continuidad. ¿Qué estamos haciendo? Dando continuidad. Hemos visto que en esta lección tenemos algunos beneficios principales. ¿Qué clase de beneficios? De la salvación consumada por Jesucristo. Estos beneficios no solo describen nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra práctica diaria como creyentes. Los beneficios son, primero, la justificación. ¿Cuál es el primer beneficio? Segundo, el juicio de la naturaleza pecaminosa. Tercero, la base para la comunión de la familia cristiana. Cuarto, el fin de la ley. ¿Cuál es el cuarto? Y el quinto y último será la adopción. ¿Cuál será el quinto? La adopción. Entramos hoy al tercer beneficio. ¿Cuál beneficio estaremos viendo hoy? El tercer beneficio. La base para la comunión de la familia cristiana. Ese es el beneficio que estaremos viendo esta noche. La base para la comunión de la familia cristiana. Cuando hablamos de familia cristiana, estamos hablando de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De la iglesia. De ese grupo de personas que se reúnen como creyentes en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La iglesia es un grupo de creyentes en la obra redentora de Jesús que se reúnen, que se juntan. Ahora, es necesario que entendamos que si el matrimonio es un matrimonio creyente, el esposo es creyente, la esposa es creyente, entonces ahí usted tiene una familia cristiana. Si los hijos son creyentes, ahí tiene una familia cristiana. Cuando pensamos en la familia cristiana, tenemos que pensar en todos los creyentes. El apóstol Juan, ¿quién? En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, nos plantea principios vitales. ¿Qué clase de principios? Para la vida cristiana diaria. El primer principio vital para la vida cristiana diaria, es el perdón continuo. ¿Cuál es el primer principio vital para la vida cristiana diaria? El perdón continuo.
En Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7, leemos así: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién es el mensaje? De Cristo. ¿De quién es el mensaje? De Cristo. No solamente Juan dice que se ha oído ese mensaje, él dice que se anuncia. ¿Qué se hace con el mensaje? Se anuncia. El mensaje, mis amados hermanos, se oye y se anuncia. El mensaje se recibe y se lleva. El mensaje se recibe y se lleva. ¿Qué se hace con el mensaje? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿cuántos tienen comunión con él? Amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si usted puede, subraye esa frase en su Biblia: si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. ¿Qué sucede si estamos andando en luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El perdón, mis amados hermanos, es una necesidad constante. ¿Qué clase de necesidad es el perdón? Constante. El perdón es una necesidad constante en la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos eliminar esa etapa en nuestra vida. Ninguno de nosotros podemos eliminar este principio vital, este principio de importancia en nuestra vida, el principio del perdón. Es una necesidad. ¿Qué es el perdón? Es una necesidad. Aunque ya fuimos perdonados en nuestra justificación, seguimos necesitando el perdón diario para mantener la comunión con Dios. ¿Qué necesitamos diariamente? El perdón. ¿Qué necesitamos diariamente? El perdón. El perdón, mis amados hermanos, es necesario para disfrutar la comunión. ¿Por qué es necesario el perdón? Para disfrutar la comunión. ¿Por qué es necesario el perdón? Para disfrutar la comunión. No se trata de salvación repetida, sino de mantener la relación saludable. Se trata de mantener la relación saludable. ¿Por qué es necesario el perdón? Para mantener la relación saludable. ¿Por qué es necesario el perdón? Para mantener la relación saludable. Cuando el pecado no es confesado, la comunión se interrumpe. Cuando el pecado no es confesado, la comunión se interrumpe. ¿Qué sucede cuando no confesamos nuestro pecado? Algunos niegan esto, algunos niegan que esto sea algo necesario, pero Juan confronta. ¿Qué hace Juan? Confronta esta falsa idea. Pon atención: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. El creyente en Jesucristo no puede tener comunión con Dios si tolera el pecado en su vida. El creyente en Jesucristo necesita vivir en el perdón continuo que proviene de la sangre de Cristo para mantener comunión con Dios y con los hermanos. Repito, el creyente en Jesucristo necesita vivir en el perdón continuo. ¿En qué necesitamos vivir? En el perdón continuo. ¿De dónde proviene ese perdón? De la sangre de Cristo. ¿Por qué lo necesitamos? Para mantener nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Pero para que ese perdón fluya y esa comunión se mantenga, el creyente debe de vivir de una manera específica. ¿De qué manera? Andando en la luz. ¿De qué manera? Andando en la luz. Y ese es, mis amados hermanos, el segundo principio vital que el apóstol Juan nos presenta para la vida cristiana diaria. Ese es el segundo principio vital
andar en luz. ¿Cuál es el segundo principio vital? Andar en luz. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz. Andar en luz significa vivir en transparencia y obediencia delante de Dios. Andar en luz significa vivir en transparencia y obediencia delante de Dios. Es vivir bajo la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es andar en luz? Vivir bajo la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es andar en luz? No se trata de perfección, no nos equivoquemos, sino de una vida sin doblez, de una vida abierta a la corrección y guiada por la verdad. Andar en luz significa ser sinceros. Andar en luz significa aceptar la corrección por parte de Dios y por parte de nuestros hermanos. El que anda en luz, en transparencia y obediencia a Dios, no oculta el pecado, sino que lo confiesa y se aparta. La luz revela lo que está mal. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Pero también muestra el camino correcto. Esto es algo hermoso. La luz no solamente nos muestra lo que está mal en nosotros, sino que también nos muestra el camino correcto. Cuando el creyente anda en la luz, disfruta de 3 bendiciones. Escuche bien, cuando el creyente anda en la luz, disfruta de 3 bendiciones. Cuando nosotros vivimos en transparencia y en obediencia a Dios, cuando nosotros vivimos bajo la luz del Evangelio de Jesucristo, disfrutamos de 3 bendiciones. Primero, disfrutamos de la comunión con Dios. Primero, disfrutamos de la comunión con Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza. Podemos acercarnos a Él sin temor. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Con confianza y sin temor. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Segunda bendición de la cual disfrutamos al andar en luz. Disfrutamos de comunión con los hermanos. Disfrutamos de comunión con los hermanos. De la misma manera como podemos acercarnos con confianza y sin temor a Dios, podemos acercarnos con confianza a nuestros hermanos. Tercera bendición de la cual disfrutamos al andar en la luz. Disfrutamos de una purificación continua por la sangre de Jesucristo. Disfrutamos de una purificación continua por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios hace su obra en nosotros. El Espíritu Santo de Dios hace su obra en nosotros. Andar en la luz es vivir en sinceridad. ¿Qué es andar en la luz? Andar en la luz es vivir sin hipocresía ni apariencia religiosa. Andar en la luz es vivir sin hipocresía ni apariencia religiosa. Andar en la luz es permitir que Dios alumbre cada área de nuestra vida. Esto es hermoso, mis amados hermanos. Andar en la luz es permitir que Dios alumbre cada área, cada rincón de nuestra vida y de nuestro ser. Sin embargo, cuando fallamos, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿cuántos fallan aquí? Todos fallamos, todos fallamos. Y es importante reconocerlo, es importante reconocer que fallamos. Sin embargo, cuando fallamos, porque estamos en este cuerpo de carne, hay un camino de restauración. ¿Qué es lo que hay? Un camino de restauración, la confesión. ¿Cuál es el camino de restauración? La confesión. Ese es el tercer principio vital que el apóstol Juan nos presenta para la vida cristiana diaria. La confesión, la confesión. ¿Cuál es el tercer principio?
La confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, y si usted puede, póngale una línea a la palabra confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué nos limpia? De toda maldad. Tenemos que entender qué es la confesión. Muchas veces hemos leído este versículo sin entender qué es la confesión. Y confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Confesar es estar de acuerdo con Dios en relación a lo que Él dice sobre el pecado. No se trata solo de admitirlo, sino de verlo como Dios lo ve. ¿Cómo Dios ve el pecado? Dios ve el pecado como una ofensa. ¿Cómo Dios ve el pecado? Como una ofensa. Como una ofensa hacia Él. Dios no solamente ve el pecado como una ofensa, Dios ve el pecado como destructivo. ¿Cómo Dios ve el pecado? Como destructivo. Mis amados hermanos, tenemos que estar de acuerdo con Dios en el hecho de que cuando pecamos, ofendemos a Dios gravemente. Cuando pecamos, estamos trayendo destrucción a nuestra vida. Y Dios ve el pecado como algo que es contrario a su voluntad, como algo que es contrario a su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos confesar el pecado a Dios, nos estamos poniendo de acuerdo con Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos de acuerdo con Él. Algunos dirían, estamos ajustando cuentas. Yo no diría eso. Ya Jesús se puso a cuenta por nosotros con el Padre. Nosotros simple y sencillamente nos ponemos de acuerdo. Ahora, quiero hablar de dos tipos de confesiones. Dos tipos de confesiones. ¿Cuántos tipos de confesiones? Dos tipos. Primero tenemos la confesión privada. La confesión privada. La confesión privada debe de ser directa a Dios. La confesión privada debe de ser directa a Dios. El creyente confiesa su pecado a Dios en oración. ¿A quién le confiesa el pecado? A Dios. El creyente confiesa su pecado a Dios con sinceridad. ¿De qué manera? Sin excusas. Sin excusas. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos con Él para no presentar excusas. No, es que si fulano no me hubiera dicho lo que me dijo, yo no hubiera reaccionado así. A veces presentamos un sinnúmero de excusas, nos justificamos en cuanto a una actitud pecaminosa, ¿verdad? Nosotros tenemos, al hablar con Dios, que ser sinceros y hablar sin presentar excusas. El mejor ejemplo que tenemos de esto en la palabra de Dios es David. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? David en el Salmo 51. En el Salmo 51. Si usted no tiene idea de cómo acercarse a Dios para pedirle perdón, abra su Biblia en el Salmo 51 y lea ese salmo en voz alta y levante ese salmo en oración a Dios. El segundo estilo de confesión es la confesión pública. La confesión pública. ¿Cuál es la segunda? La confesión pública. Cuando el pecado ha afectado a otros, cuando hemos ofendido a otros, cuando el pecado afecta a la iglesia, la confesión debe de ser pública. ¿Cómo debe de ser la confesión? Pública. Esto, mis amados hermanos, restaura la comunión dañada, y no solamente restaura la comunión dañada, sino que glorifica a Dios. Glorificamos a Dios con esta actitud. Quiero darles algunas pautas o una guía para la confesión pública. Primero,
reconocer el pecado claramente. Reconocer el pecado claramente, no minimizarlo. No minimizarlo. Segundo, expresar arrepentimiento sincero. Expresar arrepentimiento sincero. Tercero, pedir perdón a los afectados. Tercero, pedir perdón a los afectados. Cuarto, buscar restauración espiritual con humildad. Buscar restauración espiritual con humildad. Quinto, aceptar las consecuencias y someterse a la corrección espiritual. Estos pasos, estas pautas, esta guía para la confesión pública, no lo limitamos al marco de la iglesia. Esto lo podemos tomar y lo podemos aplicar en nuestra relación matrimonial, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Estos son pasos prácticos para pedir perdón por una ofensa. Permítame decirle, mi amado hermano y hermana, que cuando nosotros pecamos contra nuestra esposa, o la esposa peca contra el esposo, o los padres pecan contra los hijos pecan contra los padres, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Así que el primer paso para restaurar la relación matrimonial, para restaurar la relación con los hermanos en la iglesia, es pedirle perdón a Dios. Es la confesión privada. Ese es el primer paso. Y luego usted hace la confesión pública. La confesión, dígale al que está al lado suyo, la confesión es el camino de restauración. La confesión es el camino de restauración. La confesión trae sanidad. ¿Qué trae la confesión? Sanidad. Donde hay confesión sincera, hay perdón, limpieza y comunión. Donde hay confesión sincera, hay perdón, limpieza y comunión. La comunión cristiana, estamos hablando de la comunión entre hermanos en la iglesia local, estamos hablando de la comunión en el matrimonio, de esa relación matrimonial, el esposo con la esposa con el esposo. La comunión cristiana se sostiene en una vida de transparencia, perdón y humildad. ¿Cómo se sostiene la comunión cristiana? En una vida de transparencia, perdón y humildad. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos escuchado a nuestra vida? Primero, entendiendo que Dios es luz. Dios es luz. Y como creyentes en Jesucristo, como miembros del pueblo de Dios, estamos llamados, estamos ordenados a andar en esa luz. Estamos llamados a andar en esa luz. Entonces, vivamos cada día en la luz de Cristo. Vivamos cada día en la luz de Cristo, dejando que su verdad nos guíe. ¿Qué nos va a guiar? La verdad de Cristo. ¿Qué nos va a guiar? Para que la verdad de Cristo pueda guiarnos, es necesario que examinemos nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntémonos, ¿hay algo que interrumpe nuestra comunión con Dios? ¿Hay algo que interrumpe nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con los hermanos en tu congregación? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Usted tiene la respuesta a esa pregunta. Tenemos que preguntarnos, aparte de si hay algo que interrumpa nuestra comunión con Dios, si hay algo que está interrumpiendo nuestra comunión con otros. ¿Hay algo que está interrumpiendo mi comunión con mis hermanos en el cuerpo local? ¿Hay un pecado que está interrumpiendo mi comunión con mi esposa? ¿Hay un pecado que está interrumpiendo mi comunión con mi esposo? Segundo, el perdón continuo
El perdón continuo mantiene viva la comunión. El perdón continuo mantiene viva la comunión. ¿Qué es lo que mantiene viva la comunión? El perdón continuo. El perdón continuo. Entonces, busquemos mantener una comunión sincera con los hermanos. Busquemos mantener una comunión sincera con los hermanos. Busquemos mantener una relación sincera con nuestras esposas. Busquemos mantener una relación sincera con el esposo. En el caso de las hermanas, busquemos mantener una relación sincera con nuestros hijos. Decidamos vivir. Fíjense bien, mantener viva la comunión requiere una decisión. Mantener viva la comunión requiere de una decisión. Decidamos vivir en transparencia y en comunión dentro de nuestra familia y de nuestra iglesia. Tercero y último, andar en luz implica sinceridad y obediencia. Andar en luz significa sinceridad y obediencia. ¿Qué significa andar en luz? Sinceridad y obediencia. Entonces no ocultemos el pecado. No ocultemos el pecado. Confesémoslo y abandonémoslo. Andar en luz implica sinceridad y obediencia. No le ocultemos el pecado a Dios. Tomémonos el tiempo para examinarnos, confesar nuestro pecado a Él y abandonar ese pecado. La confesión restaura lo que el pecado destruye. ¿Qué es lo que el pecado destruye? Nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con las personas a nuestro alrededor. Entonces, la confesión restaura nuestra comunión con Dios. La confesión restaura nuestra comunión con las personas alrededor nuestro. Si el Espíritu Santo de Dios, mi amado hermano y hermana, le muestra un pecado, si el Espíritu Santo de Dios que mora en usted le muestra un pecado, confiéselo. ¿Qué hay que hacer? Y buscar entonces la restauración. Si aún usted, mi amigo, no conoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted vive en tinieblas. ¿Cómo vive? En tinieblas. Pero hoy Dios le llama a que salga de tinieblas a la luz. Todos hemos pecado y ese es un grave problema. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. La solución a este problema es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo vas a responder? Dios te llama a que respondas a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador. Quiero invitarles en este momento a orar. Cierre sus ojos. Unámonos en oración. Ojos cerrados.